Bienvenidos a nuestro podcast Académicos. Hoy trabajaremos la controversia con los invitados Juan Pablo Sánchez y Valentina Sarmiento. Nuestra pregunta del día es, ¿el diagnóstico depende del método? A partir del caso clínico de Matías, un joven de 15 años con mordida cruzada posterior unilateral y disfunción temporomandibular incipiente. Hola, yo soy Valentina Sarmiento y voy a explicarles un poquito más acerca del caso. Entonces tenemos, el comité académico recibió dos diagnósticos distintos. Uno de estos tiene un enfoque cuantitativo biomédico y desde el otro tenemos un enfoque cualitativo con el ámbito psicosocial. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Sánchez y pues en este episodio vamos a responder principalmente 4 preguntas. ¿Realmente ambos diagnósticos son válidos? ¿Existe solamente una verdad clínica? Y pues, ¿cómo se elige el método adecuado? Y pues en este caso también, ¿qué rol juega la epistemología? Bueno, como lo dijo Valentina, hay dos enfoques o dos diagnósticos. Entonces vamos a separarlos por equipo A y equipo B. El equipo A tenía un enfoque cuantitativo, donde aplicaron mediciones estandarizadas, pruebas de movilidad articular y estudios cefalométricos. Se concluyó que los desórdenes temporomandibulares de Matías hacían referencia a un ámbito biomecánico y por lo cual se estableció que requería ortopedia funcional de manera inmediata. Bien, ahora vamos a hablar del enfoque del equipo B, que se diferencia del equipo A con un enfoque cualitativo. Entrevistamos a Matías, a su madre y se exploraron hábitos, emociones, situaciones de estrés escolar. Se detectó bruxismo nocturno y la ansiedad frente a diferentes situaciones y frente al tratamiento. En conclusión, podemos determinar que el cuadro es psicosomático y que requiere quizás de una intervención interdisciplinaria y no únicamente odontológica. Pero pues ahí ya tenemos un problema, pues en este caso, como vemos, ambos equipos parten desde el mismo caso, pero pues las herramientas de análisis y pues todo lo que se propone durante el caso, pues llevan a propuestas pues bastante diferentes comparado al equipo A con el equipo B. Continuamos entonces, chicos, y vamos a hablar de pues, si los diagnósticos los consideramos válidos. Para mí, me voy por el enfoque del equipo A, porque el diagnóstico es biomédico y es válido porque describe con precisión las alteraciones mecánicas y articulares de Matías, teniendo en cuenta pues las indicaciones y los hábitos de los cuales hablamos. Esto nos ofrece una base más objetiva para poder plantear un tratamiento e intervenir el caso. Bien, pues yo sigo planteándome en que el equipo B pues tiene un enfoque más desarrollado para poder llevar a cabo la intervención del caso de Matías. Considero que el enfoque psicosocial también es una parte fundamental porque nos va a ayudar a reconocer cuál es el problema de Matías y no solo en cuanto a su cavidad oral. Podemos ver que está vinculado a sus emociones, al manejo de las actividades escolares, al manejo de las situaciones que esté viviendo en casa, a sus hábitos, al contexto en el cual se están desarrollando las cosas, lo cual sabemos que influye también directamente en su salud oral. Entonces, pues en realidad cada enfoque, pues en este caso el enfoque biomédico y también el enfoque psicosocial nos da diferentes respuestas o nos da un contexto completamente diferente. Pues si tenemos en cuenta o en base el contexto el contexto biomédico, nos dice que el paciente o como tal la enfermedad que tiene el paciente, y pues ya hablando un poco más del contexto psicosocial, es como tanto el paciente como su círculo social vive la enfermedad. Ok, o sea, estamos de acuerdo en que podríamos mezclar los dos enfoques, porque pues mi parte es que sí debemos tener en cuenta lo biomédico, pero claramente estoy de acuerdo con Valentina que los hábitos marcan la diferencia en este tipo de tratamientos. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y tú, Juan Pablo? Pues es que igual seguimos ahí en el contexto, seguimos en la discusión, es que cada uno se complementa dependiendo, o sea, hablando con el enfoque biomédico, pues nos hablan como tal de la enfermedad, ciertos diagnósticos que se pueden utilizar, y pues ya en la parte psicológica o psicosocial, pues ya las afecciones más allá de la enfermedad, pues en este caso pues hablando de los familiares, los hábitos del paciente, si de pronto, no sé, cómo vive en el colegio, los hábitos de la comida, etcétera, etcétera. Claro, no sabemos, quizás esta es un niño que está en plena adolescencia, no sabemos qué tipo de situaciones puede estar viviendo en su colegio, cómo se está desenvolviendo ante nuevas cosas, nuevas situaciones, que pues va a marcar la etapa en que deja de ser niño y pasa a ser un adolescente. Bueno chicos, hagamos una pausa hasta aquí, cómo se han sentido para poder seguir desarrollando las preguntas que tenemos preparadas.
Pues bien, es un tema interesante, ¿no? Hay que discutir varios factores, tener en cuenta muchas cosas para poder llegar pues como tal a un diagnóstico final o a determinar qué sería lo mejor para Matías. Sí, pues o sea, es que sí es importante que tenemos dos aspectos muy diferentes, pero pues al final del día sí o sí se tienen que complementar de alguna manera. O sea, no podemos tener una visión solamente médica por un lado y enfocarnos en eso y pues dejar la otra parte psicosocial de lado y pues continuar así. La verdad no se puede. Totalmente, la base de un tratamiento para mí es algo interdisciplinar, de hecho no solo a nivel odontológico y de nuestras especialidades, sino involucrando factores psicológicos que influyen mucho pues en el diagnóstico para un paciente. Claro, pues finalmente es un ser humano y tiene muchos factores que lo complementan, ¿no? Correcto, vale, listo. Entonces continuemos desarrollando la siguiente pregunta que teníamos preparada y esta es, ¿existe una sola verdad en la clínica? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, primero para ustedes, ¿qué sería verdad? Es que el concepto de verdad es algo demasiado, es muy grande, o sea, nosotros ponernos a abarcar ahorita o generar solamente un concepto de verdad depende mucho de las vivencias de las personas, de las experiencias, depende también mucho del estudio, digamos, no sé, por dar un ejemplo, de pronto la persona que está diciendo o se está enfocando en la parte biomecánica ha tenido durante toda su vida un estudio científico, ¿sí? O de pronto como tal es médico, por decirlo así. Mientras que en la parte psicosocial, pues de pronto las personas que se están enfocando en esa parte, pues también tienen experiencias diferentes, de pronto también su estudio se enfocó solamente a la psicología y pues tampoco tienen un enfoque muy clínico. Pues es que la verdad ahí sí podemos decir que es una verdad subjetiva, depende la verdad muchísimo de cada experiencia y pues de todo el ámbito social de cada una de las personas que la dicen o que hablan sobre la verdad. Totalmente de acuerdo, Juan. La palabra que usaste es subjetiva de acuerdo a la experiencia clínica de cada tratante y de hecho del mismo paciente. Yo en este punto considero que no podemos hablar de una única verdad. Realmente si lo miramos desde la parte biomecánica, que es lo que yo he tratado de reforzar y argumentar, dejamos al lado pues todo el tema emocional del paciente. Y si solo miramos la parte psicosocial, vamos a ignorar pues todo el tema de la evidencia objetiva pues para este caso. Bien, pues sí, yo considero como tal la clínica, el llegar a una solución, a la resolución de lo que está realmente en este momento atormentando a Matías, a su familia, a quienes lo rodean, es entender que la clínica es multidimensional. La clínica no es solo venir, tratar dientes, ven que te duele, sino entender el porqué de ese dolor, el porqué él no ha podido tener en cuenta pues qué cosas realmente están afectando y pues teniendo en cuenta pues que la verdad depende como tal del marco epistemológico desde el cual pues analizamos al paciente. Entonces sigo considerando que tenemos que analizar al paciente desde la clínica como desde lo psicológico, lo emocional. Recordemos pues que un estado completo de salud ya no es únicamente la ausencia de la enfermedad, sino que debemos realmente pues tener en cuenta las emociones, el desarrollo social del paciente ante el entorno, cómo convive él con todo, pues con todo aquello que lo rodea. Sí, pues por eso pues no podemos hablar de una única verdad en este caso. Pues lo ideal, y pues yo creo que no solamente hablo por mí, sino hablamos por los demás, es generar en vez de una única verdad, diferentes tipos de verdades o verdades que se complementen entre cada una y pues así también podemos llegar a no solamente verdades únicas, sino pues un conjunto de verdades que nos ayudan y pues nos generen un enfoque multidisciplinario en este caso, pues para darle solución al problema del paciente. Sí, aquí la clave es la palabra multidisciplina. Si no trabajamos en equipo con las demás personas, es muy difícil realmente pues llegar a reconocer qué es un caso completo, qué es lo que realmente pues complementa el diagnóstico, lo que padece en este momento Matías. Bueno chicos, el siguiente punto que tenemos para tratar en el podcast es cómo elegir el método adecuado. Pero antes de pues enfocarnos en responder este punto, quisiera saber ustedes qué opinan, qué es el método, a qué lo asocian, de qué depende, antes de hablar pues de cómo elegiríamos este método o tratamiento. Pues bien, yo en este caso entendería método como la manera en la cual vamos a realizar nuestro plan de tratamiento, cómo vamos a manejar a Matías, siempre y cuando pues teniendo en cuenta su necesidad.
la opinión claramente de sus papás, porque como bien sabemos es un niño menor de edad. Entonces no sabemos Matías qué quiere, o sea, Matías quiere solo que le deje de sonar su mandíbula o Matías quiere que le deje de sonar su mandíbula, pero además tiene una mordida que se ve fea y lo afecta en su entorno social, sus compañeritos le hacen bullying. Entonces acá siento que es muy importante, pues en cuanto a definir un plan de tratamiento, al tener un método completo, pues tener en cuenta varios puntos de vista respecto a él. Pues para mí yo siento más el método como una guía, no sé, o sea, sería un paso a paso para cada uno de los objetivos o de los problemas que queremos solucionar. Pues, o sea, sí, yo me enfoco más en una guía, o sea, algo más que pues, se pueda replicar a futuro. No sé, un ejemplo, para tratar los problemas temporomandibulares va a haber un paso a paso de diferentes tipos de ejercicio, o pues de pronto para abordar los factores biopsicosociales o psicosociales, pues también debería haber una guía que genere un punto a punto que pues se pueda replicar y no solamente las personas en ese momento con ese mismo caso clínico, sino que también se pueda extrapolar para diferentes casos clínicos. Correcto, aunque el punto que dice Vale es súper importante, saber hasta qué punto quiere llegar el paciente, si un componente estético es válido y él lo quiere trabajar o netamente es la parte pues dentomandibular. Entonces, enfocándonos en cómo vamos a elegir el método adecuado o el plan de tratamiento adecuado, pues yo considero que esto es muy objetivo, porque si queremos corregir la mordida, vamos a necesitar irnos en dirección pues al enfoque cuantitativo que yo he venido como argumentando. Bien, pero ¿y qué pasa si queremos comprender el bruxismo, si queremos comprender el miedo que él siente ante tener únicamente que venir al odontólogo? Ahí siento que, bien o mal, tenemos que guiarnos netamente por el enfoque psicosocial. Pues ahí lo ideal, pues en mi opinión también, como en el caso de Matías, pues siempre sería como generar, pues yo lo podría decir así, como un modelo biopsicosociocultural, que pues es un enfoque no solamente en lo biológico, también nos va a enfocar en la parte social, en la parte cultural, cómo se crió Matías, y pues también en el aspecto social, con quién se está relacionando, cómo son sus amistades, etcétera, etcétera. No, bien, y también recuerden, digamos, en esta época que el bullying ha aumentado tanto, que estamos Exacto. viendo que tantos niños han sido, pues se vulneran por los comentarios de sus compañeros. Yo creería que sí o sí nos toca ver cómo todos esos comentarios, si es que han sucedido, le han afectado, y realmente pues la única manera de corregir eso va a ser tanto clínicamente como pues realmente viendo pues también su parte psicológica. Sí, chicos, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora nos vamos a ir a un tema un poquito más denso, y es evaluar como pues la posición o el rol de la de la epistemología en la elección de un plan de tratamiento. Y en esto pues voy a ser un poco más técnico porque yo considero que la epistemología nos enfoca, nos centra, nos recuerda que el conocimiento depende netamente del método que usemos. Y pues en el equipo A se trabaja desde el positivismo, centrados pues en lo medible, en lo biomecánico. Pues bien, en mi equipo, en cambio, pues nos apoyamos más como en paradigmas que son constructivos, que realmente están apreciando y están valorando cada experiencia, claramente desde un punto subjetivo, porque pues lo que Matías me cuenta no es lo mismo a lo que yo voy a pensar que él va a vivir realmente, porque es algo que es subjetivo. Y también pues que tiene que ver en cuenta al contexto del paciente, a las cosas que le suceden. Y pues también reconocer las bases epistemológicas, pues no solamente pues, nos permiten generar un conocimiento base, sino también nos permite entender por qué surgen estos diferentes tipos de diagnósticos, ¿sí? Y porque también ambos diagnósticos son legítimos. No podemos decir que solamente el diagnóstico biomecánico es verdad y decir que el ambiente o el diagnóstico psicosocial es mentira. En este caso, para mí, los dos son completamente legítimos dentro de su propio contexto. Y lo que puedo evidenciar es que retomamos la parte del objetivo, que es lo científico, lo exacto, y lo que es subjetivo, que es toda la parte emocional, experiencias del paciente en su colegio, etcétera. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo para el tema del podcast, pero sí me gustaría antes de despedirnos que podamos concluir un poco todo el tema del diagnóstico y plan de tratamiento que queremos establecer para Matías. Pues bien, desde mi punto de vista considero que pues claramente los dos métodos van a ser adecuados.
siempre tenemos que tener en cuenta en primer lugar la necesidad de Matías, la resolución de lo que lo está acongojando en este momento. Y pues lo más importante y enriquecedor en esto es que pues tenemos distintos puntos de vista y lo ideal es recopilar el tuyo, recopilar el de Juan Pablo y así pues llegar a algo más definitivo, algo más completo. Pero sí, o sea, no solamente eso vale, sino pues también entender que la epistemología nos enseña que la práctica clínica se construye con diferentes miradas. O sea, no solamente podemos llegar a un diagnóstico con una mirada o un enfoque solamente técnico, sino que también tenemos que generar un ambiente o generar un enfoque que sea multidisciplinario. Correcto, chicos. Bueno, para concluir, porque se nos acabó el tiempo, Se nos acabó. ambos diagnósticos son completamente válidos, pero no existe una única verdad clínica. Con esto pues les agradecemos por escucharnos, nos vemos el próximo viernes, vamos a vincular una parte, un componente psicológico para un futuro caso clínico. Chao chicos, los Nos esperamos. vemos. Ay, gracias Chao. por venir.